Como les comentaba antes, en el año 2009 se unificaron muchas de estas definiciones y se establecieron los siguientes criterios. Primero, una obesidad abdominal con una circunferencia de cintura superior utilizando cortes específicos por grupos raciales, triglicéridos por encima de 150, HDL por debajo de 40 en hombres, por debajo de 50 en las mujeres, presión arterial por encima de 130 sobre 85 y una glucosa en ayunas por encima de 100. El diagnóstico se establecería si tenemos por lo menos 3 factores de riesgo de estos que acabo de mencionar. ¿Y cuál es la recomendación actual de la circunferencia de cintura? ¿Qué es lo que consideramos una obesidad central? En aquellas personas de ascendencia europea, el corte en los hombres es de 94 centímetros, mientras que en las mujeres es de 80 centímetros. Ustedes pueden ver por grupos raciales o por países cuáles son los diferentes cortes que se utilizan. Aquel que difiere fundamentalmente son aquellas personas de ascendencia asiática, donde el corte para hombres en vez de ser 94 centímetros es de 85 centímetros y para mujeres es de 80 centímetros. El resto de los valores los pueden ver ustedes en pantalla. Otras características del síndrome metabólico incluyen una distribución anormal de la grasa corporal, fundamentalmente acumulación a nivel central, una disfunción endotelial, un estado proinflamatorio que puede ser definido por un aumento en la proteína C reactiva, en las citoquinas inflamatorios, incluyendo TNF-alfa e interleuquina 6, o niveles bajos de adiponectina. También existe un estado protrombótico, donde factores como puede ser el inhibidor del activador plasminógeno 1 y fibrinógeno están aumentados. Y hay un número de padecimientos que están asociados al síndrome metabólico, y estos incluyen el hígado graso, el síndrome de ovario poliquístico, cálculos biliares, apnea del sueño, lipodistrofia o la utilización de inhibidores de la proteasa en infecciones por el VIH. Sin embargo, existen algunas controversias con respecto al síndrome metabólico. Primero, es difícil determinar cuál es la mejor definición del síndrome metabólico, porque se podrían identificar, dependiendo cuál es el criterio que utilicemos, diferentes poblaciones. Por lo tanto, la comparación no siempre es fácil. Y también hay algunas variables que en realidad son variables continuas, como puede ser peso, en la que estamos utilizando un valor artificial de corte, transformándola en una variable dicótoma, que significa obeso o no obeso, cuando en realidad probablemente existen grados varios de riesgo en función del peso corporal. Y muchas de estas definiciones suponen que cada criterio tiene el mismo peso, es decir, que tener hipertensión nos da el mismo riesgo de tener obesidad o resistencia a la insulina, y esto puede o no ser correcto. Y aparte no incluye otros factores tradicionales de riesgo de enfermedad coronaria, como puede ser fumar, que nosotros sabemos que son factores de riesgo muy importantes. Entonces, ¿qué definición tenemos que utilizar? Bueno, la prevalencia del síndrome metabólico es similar con cualquiera de las definiciones y la concordancia es aproximadamente de un 80%. O sea que el síndrome metabólico, utilicemos la definición que utilicemos, va a predecir enfermedad cardiovascular y mortalidad global. Los valores negativos y positivos de predicción son bastante similares, alrededor del 30%, como ustedes pueden ver en pantalla. O sea que dependiendo de si vamos a hacer un estudio de investigación o si lo vamos a utilizar desde el punto de vista clínico, es cuál de estas definiciones podemos nosotros utilizar. Hablemos un poco de la prevalencia del síndrome metabólico. Y como ustedes pueden ver ahí, estas son bases de datos que han sido recolectadas aquí en los Estados Unidos, pero podemos ver que desde el año 88 al 94, que está representado ahí por las barras en rojo, al año 99 y 2006, que está representado por las barras de color amarillo, ha habido un aumento significativo en la prevalencia del síndrome metabólico, fundamentalmente en las mujeres. Y si vemos las diferencias a nivel raciales, vemos que la mayoría de los grupos han aumentado, pero sobre todo el aumento ha sido más importante en aquellas personas de ascendencia afroamericana. De todas formas, la prevalencia sigue siendo mayor en las personas hispanas, sobre todo en las mujeres. Si miramos detalladamente algunos subgrupos dentro de las personas que tienen síndrome metabólico, vemos que a medida que aumenta la edad,
aumenta también la prevalencia del síndrome metabólico. Y esto también está relacionado a un aumento en la prevalencia de hipertensión, de diabetes y de obesidad central en personas de edad. Es más común en mujeres que en hombres, como mencionaba antes, sobre todo por un aumento de la obesidad central y por una disminución de la HDL, en tanto que en hombres existe una mayor prevalencia de hipertensión. A nivel socioeconómico hay factores que son importantes y sabemos que niveles de educación bajo están asociados con una mayor prevalencia de síndrome metabólico. ¿Y cuál es la importancia del síndrome metabólico? La importancia del síndrome metabólico es que tiene un valor pronóstico. Y si vemos la contribución de diferentes componentes metabólicos individuales en la mortalidad cardiovascular, vemos que a medida que aumenta el número de factores de riesgo, también aumenta la tasa de muerte cardiovascular. Por ejemplo, en este estudio, el número de componentes metabólicos predijo cuál iba a ser la tasa de muerte. Si tenemos 5 factores metabólicos, la tasa de muerte fue de un 18%, versus si no tenemos ningún componente metabólico, la tasa de mortalidad fue solo de un 4%. La contribución de cada uno de los factores está evidenciada en la parte izquierda de la diapositiva, donde ustedes pueden ver que una glucosa elevada aumenta el riesgo relativo de mortalidad cardiovascular aproximadamente 3 veces. Los otros factores son menos importantes, pero pueden ver también la contribución que tiene la hipertensión, niveles bajos de HDL, niveles altos de triglicéridos o la obesidad. Y si vemos la relación entre el síndrome metabólico como predictor de enfermedad coronaria y de diabetes, vemos que aquellas personas que tienen mayor factores de riesgo son aquellos que van a tener un mayor riesgo de mortalidad. También son aquellas personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y el síndrome metabólico también está relacionado con el riesgo de desarrollar un infarto de miocardio subsecuente. Si vemos a las diferentes definiciones o a los diferentes factores, vemos qué tanto se aumenta el riesgo de infarto de miocardio. Por ejemplo, pueden ver que en el síndrome metabólico, utilizando la definición de la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de desarrollar un infarto está aumentado significativamente con una razón de Momio de 2.69%. Hay otros factores, como puede ser la hipertensión, que también aumentan el riesgo en forma similar, como también lo puede ser la presencia de diabetes, la presencia de HDL baja o de síndrome metabólico donde están presentes los 4 factores. El síndrome metabólico también es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Y en estudios longitudinales esto ha sido evidente, donde se han mirado hombres adultos en Europa y vemos cómo si nosotros estudiamos pacientes y los seguimos a través del tiempo que tienen el síndrome metabólico versus aquellos pacientes que no lo tienen, hay un aumento significativo del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos síndrome metabólico después de tener un infarto de miocardio? Si miramos al riesgo de mortalidad total, el riesgo de eventos cardiovasculares o el riesgo de tener una hospitalización subsecuente por insuficiencia cardíaca, vemos que aquellas personas que tienen el síndrome metabólico tienen un aumento significativo del riesgo de sufrir algunos de estos eventos, así como también lo es la presencia de diabetes. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, la presencia de diabetes es todavía un factor de riesgo más severo para mortalidad, para eventos cardiovasculares o para hospitalización que el síndrome metabólico. Y hay una paradoja que no ha sido completamente explicada, es el hecho de que en aquellos pacientes con el síndrome metabólico en poblaciones con insuficiencia cardíaca, algunos estudios han mostrado que la mortalidad es de hecho menor en aquellos pacientes con el síndrome metabólico que en aquellos pacientes que no lo son. Algunas de las hipótesis que se barajan para tratar de explicar esto es que los pacientes que tienen el síndrome metabólico se pueden detectar más temprano en el proceso patológico, o que la definición del síndrome metabólico puede seleccionar a aquellos pacientes que han sobrevivido a la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con síndrome metabólico tienden a ser más jóvenes, tienden a tener más hipertensión, colesterol o fracción de expulsión cardíaca. Y todos estos se han demostrado en estudios epidemiológicos que son marcadores de mejores resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.